Gracias. Buenas noches con todos los asistentes. Es para mí una gran satisfacción estar en esta oportunidad para conversar sobre las estrategias de crecimiento en empresas mineras y proveedores mineros. Primero quiero agradecer a la magíster Flora Millay, que como directora del programa para ejecutivos me ha invitado a hacer esta presentación que hago con mucho gusto. Considerando el título, habla por sí solo, vamos a ver el crecimiento de empresas mineras tales como Volcan, Buenaventura, vamos a ver casos de empresas de otros países como Antofagasta Mineras, y también al otro gran complemento del sector minero que son las proveedoras mineras. Este es un tema que, como van a poder ver ustedes, Genes viene investigando y trabajando hace tiempo. Hoy presentaré algunos trabajos, resultados de algunos trabajos que hemos hecho, inclusive con alumnos nuestros, en esta línea de investigación. ¿Qué vamos a tratar hoy día? Estos 5 temas. Vamos a entender que el crecimiento parte a partir de un núcleo, de un negocio base. Luego vamos a ver cómo se va dando el crecimiento por adyacencias, cómo se transforma ese negocio base. Vamos a ver una forma de crecimiento que se denomina participación de la billetera, que van a ver que es muy interesante. Y finalmente vamos a cerrar entendiendo que lo que buscamos es crecimiento rentable. No crecer por crecer, sino crecer en ventas, pero también crecer en rentabilidad. Eso es crecimiento rentable. Empecemos con el primer tema, crecimiento a partir de un núcleo del negocio. Y voy a empezar con el ejemplo de una empresa que muchos de ustedes seguramente conocen, el caso de Volcan. 70 años de crecimiento de Volcan. Volcan, como saben ustedes, nace de una mina pequeña, una producción minera polimetálica en 1943 en Ticlio. Y de ahí, perseverantemente y disciplinadamente, va creciendo. Tiene un gran salto en la época de la privatización, donde compra Mar Túnel, compra San Gabriel, compra Andaichagua, Paraxá, luego sigue creciendo con Chungar, Vinchos. Como ven, va creciendo alrededor del núcleo del negocio, la producción minera polimetálica, como sabemos, ubicada en el centro del Perú. ¿Qué observamos acá? Un crecimiento del núcleo del negocio. Y ese crecimiento ha continuado hasta el día de hoy. En un momento dado, el valor bursátil de esta empresa llegó a los $6.000 millones, un crecimiento extraordinario. No solo fue creciendo en mina, también fue creciendo en plantas concentradoras. Al 2014 tenía 7 plantas concentradoras y hubo un crecimiento también hacia atrás, crecimiento por adyacencias. Llegó a tener 8 centrales hidroeléctricas de pequeña escala, pero que le ayudaban a cubrir su crecimiento. Entonces, acá tenemos un caso interesante de crecimiento a partir de un negocio base, en el cual la empresa gana experiencia, gana expertise, desarrolla capacidades y crecientemente las va avanzando. Vamos a ver que este es uno de los principios más importantes de estrategias de crecimiento exitosa. Partiendo de ese núcleo, de esa base, la empresa busca un negocio cercano en el cual aplica una capacidad o un recurso, luego puede tener un crecimiento de adyacencia de medio alcance o de distancia media para llegar a la diversificación. Vamos a ver ejemplos de algunos de estos tipos. Veamos otro caso muy conocido en nuestro medio, es el caso de Buenaventura. También esta empresa, dicho sea de paso, acaba de cumplir 70 años de crecimiento, ¿no? Su negocio central fue en la mina Julcani en 1953 y hasta el día de hoy es notable, esta empresa sigue operando esta mina tan interesante. Pero luego de Julcani vino un proceso de expansión geográfica por Huancavelica, Cajamarca, Lima, Arequipa, Ayacucho. Creció, pero también se diversificó de minería y hizo muchos de estos crecimientos, los hizo a través de joint ventures, entró a energía, entró a consultoría, como vamos a ver, y también se retiró después. Veamos un poquito más un zoom a ese crecimiento. De ese negocio base que fue Julcani, fue creciendo en una serie de operaciones, como pueden ser, pues, una serie de operaciones en las cuales ellos tienen el 100%.
como Tambomayo, Orcopampa, etcétera, etcétera. Luego también tiene una serie de subsidiarias. Esta fue una estrategia de crecimiento muy importante, o es una estrategia muy importante de crecimiento, trabajando con subsidiarias o inversiones externas. El caso de Coimolache, el caso de La Zanja, ¿no es cierto? La Sociedad Minera del Brocal, en la cual ha ido progresivamente tomando más y más control, y en Cerro Verde, donde tú tienes el 19%. Aquí estaba Yanacocha, pero esta es una acción recientemente vendida, ¿no? Y justamente aquí sale el conjunto de operaciones que ha vendido Buenaventura. O sea, la estrategia de crecimiento, muchas veces vamos a observar esto, las empresas van comprando negocios y van vendiendo negocios, según cómo evoluciona el mercado, según cómo evolucionan las posibilidades que se le presentan. Entre las minas y acciones vendidas están Yanacocha, está Chila Paula. Hace unos años Buenaventura reconfiguró su cartera de operaciones, salieron operaciones más pequeñas. En fin, aquí hay varias minas de las cuales ha salido Buenaventura y hay otras en las cuales está entrando proyectos. San Gabriel, que está a punto de convertirse en mina, Yumpac, Trapiche, el Faique, San Gregorio. Entonces, así como algunas salen, otras van entrando, ¿no es cierto? Por otro lado, como hemos dicho, también fue diversificando a otros negocios. Tenemos el consorcio energético de Huancavelica, la hidroeléctrica Huanza, tenemos también la procesora industrial Río Seco, que esa es una integración más bien hacia adelante. Buenaventura Ingenieros, por ejemplo, esta es una diversificación en la cual Buenaventura estuvo mucho tiempo, pero también la ha vendido, ha salido de ese negocio. Contacto, este es Corredores de Seguros, como ven, es una empresa muy diversificada, 70 años de crecimiento. Ese núcleo, esa base del negocio que hemos visto en el caso de estas dos empresas, es ese conjunto de productos, clientes, segmentos y tecnologías con los que la empresa puede construir la mayor ventaja competitiva. En el caso de Volcan, 70 años esencialmente alrededor de la minería polimetálica. Buenaventura sí ha ido desarrollando y transformando su núcleo, que es algo que lo vamos a ver en un momento dado, siempre alrededor de la minería y diversificando un poco más allá, pero transformando por el lado de los contenidos minerales. Si bien uno puede crecer alrededor del negocio base, otra vía de crecimiento muy importante que pueden y utilizan las empresas es el crecimiento por adyacencias. ¿En qué consiste eso? Es buscar un segmento de mercado, una oportunidad en la cual yo puedo usar esa capacidad, ese conocimiento que tengo y me dirijo en ese crecimiento. Y veamos el caso de Antofagasta Minerals, que es un caso muy, muy interesante. Antofagasta Minerals empezó en 1888 con ferrocarriles. Durante mucho tiempo operaba ferrocarriles. Luego entró al negocio minero y ya en los años más recientes, años 96, 97, operaba la mina Los Pelambres. Luego la mina Consuelo, año 97, hasta que el año 79 se produce un ingreso muy importante a esta mina, que es el ingreso del grupo Luxic. Y con ese grupo la mina empieza a crecer mucho más rápidamente. El grupo Luxic, como sabemos, es un grupo muy importante, un grupo económico muy importante en México, uno de los más grandes realmente del país, que le dio un impulso enorme a Antofagasta Minerals. Luego, Antofagasta, ¿qué falta en Chile para una empresa minera? Dos recursos. Falta agua y falta energía. Y justamente la diversificación a la cual Antofagasta Minerals se orienta es a los insumos estratégicos. Entró al abastecimiento de agua en 2003, a la energía geotermal en 2008 y a la energía hidroeléctrica en el 2013. Entonces, esencialmente, la estrategia de crecimiento de Antofagasta Minerals es asegurar el negocio base, el núcleo del negocio, como primera etapa. Segundo, buscar un crecimiento orgánico y sustentable de ese negocio base, que es lo que estamos viendo acá, cómo ha dado ese gran crecimiento. Y realmente es una empresa bastante grande, es una empresa de una envergadura muy significativa en este momento
en Chile. Y como tercer paso, crecimiento más allá del núcleo base, del negocio base, que es justamente lo que estamos observando aquí. Es una típica empresa que crece crece primero en el núcleo y luego va creciendo por adyacencias. Vayamos recordando esos conceptos. Luego, veamos otro ejemplo. Es el caso de COSAPI. Este es un escenario de hace unos años, pero igualmente nos describe la estrategia de crecimiento de COSAPI. Esta empresa que parte inicialmente del negocio de ingeniería, procura y construcción, empieza a crecer en los años 70, entra a instalaciones de alta tensión, entra a obras civiles, a proyectos de electrificación, oficinas y centros comerciales, desarrollo de proyectos mineros, explotación de minas, una diversificación de servicios, son adyacencias. Con el know-how que tiene, va entrando en otros nichos de mercado. Por otro lado, también tiene una interesante expansión geográfica. En los años 80 se va a muchos países de América Latina, pueden ver Costa Rica, México, Venezuela, e incluso llega a hacer operaciones en Argelia. Por otro lado, también se diversifica más allá del núcleo del negocio y crea COSAPI Data, COSAPI Soft, fundada en el año 1984, pero luego sale de este negocio, vende COSAPI Soft. Incluso también en los últimos años su expansión internacional se ha reducido un poco. Sin embargo, a la fecha, COSAPI ha diversificado y ha crecido a negocios como minería, inmobiliaria, ingeniería y construcción. Otro caso de una estrategia de crecimiento por adyacencias. ¿Por qué las empresas buscan adyacencias? Porque con esa expansión se va reposicionando para alcanzar otros nichos de mercado, oportunidades más atractivas y también para responder a cambios que se van dando en el entorno. No solo crece por adyacencias y crece en el núcleo del negocio, la empresa también transforma su núcleo del negocio a medida que el entorno cambia o las oportunidades de negocio así lo aconsejan. Veamos el caso de Tahoe Resources. Esta es una empresa bien interesante que nace como junior, nace en la exploración minera en el 2009, pero el año 2010 cambia su razón social y pasa a denominarse Tahoe Resources. Y en el 2010 también adquiere la mina Escobal de Goldcorp. Y Escobal se transforma, justamente, eso es lo que ocurre aquí. Se transforma. Vamos a ver, el núcleo de negocio de esta empresa sufrió una transformación. El núcleo original era la exploración, era una empresa junior. Luego expande su núcleo y pasa a explotar la mina de plata Escobal. Y el núcleo del negocio se centró en la producción de plata, vean ustedes. Por eso está graficado de color plateado. Más adelante diversifica su producción, no solo de plata, sino entra a oro y su núcleo se transforma de platera a metales preciosos. Como pueden ver aquí, se fusiona con Río Alto en el 2015, compra Shawindo y empieza a crecer. También al entrar a Río Alto entra al cobre, ¿no es cierto? Movida que realmente ya no es una adyacencia cercana, es una adyacencia de medio alcance. Entonces va creciendo, se fusiona con Lakeshore, etcétera, etcétera. Bueno, pasó el tiempo y Tahoe Resources fue comprada el año 2019 por Pan American Silver. Pero toda su estrategia de transformación del núcleo la podemos ver entre el año 2010 y el 2019, en el cual fue vendida, ¿no? Un crecimiento muy interesante. Primero cambia su núcleo y en ese nuevo núcleo va diversificando y expandiendo sus metales. Veamos otro caso de transformación. Es el caso de First Quantum. Esta empresa se transforma por lo menos 2 veces de manera importante a lo largo de su historia.
Interesantemente, esta empresa se inicia con el negocio de retratamiento de relaves en Zambia e instala una planta de producción de cátodos de cobre. Como ven, ese es el núcleo del negocio, una planta de retratamiento de relaves, como lo que están haciendo varias empresas mineras en el Perú en este momento, al descubrir que los relaves contienen una alta mineralización y que vale la pena y es muy rentable operarlas. Luego, el núcleo original de la empresa se transforma a la exploración de depósitos minerales. Luego expande su núcleo y, redefine su núcleo y entra en la producción de concentrados de cobre y va ampliando su núcleo a la exploración, desarrollo y producción y procesamiento de cobre y se expande geográficamente a Europa, Australia y América. Entonces vean ustedes cómo ya entra al mundo de la producción de cobre y se empieza a expandir geográficamente. Aquí tenemos África, Europa, Australia, América Central y finalmente llega a América del Sur, llega al Perú. Como sabemos, en el Perú está en la mina Jaquira, en Apurímac, y posteriormente vuelve a redefinir su núcleo del negocio y entra al negocio del níquel. Ya empieza a crecer por ahí en lo que es níquel, ¿no es cierto? Pero su crecimiento en lo que es el núcleo del negocio fue también muy grande a lo largo del tiempo. Como sabemos, recientemente First Quantum se ha asociado con Río Tinto para desarrollar La Granja en Cajamarca, donde First Quantum toma el 55% de la inversión. First Quantum es una empresa, en una ocasión se lo escuché decir a su CEO, que aspira a convertirse en la número 1 en cobre. Y tiene la fuerza, tiene el ímpetu para hacerlo. Entrando en La Granja, en la velocidad que está creciendo, podría llegar en algún momento a estar en esa categoría de empresas, ¿no? No le falta impulso, tiene reservas, tiene recursos, tiene una gran agresividad de crecimiento. Bueno, hasta acá hemos estado hablando de estos tres tipos de crecimiento típicos en empresas mineras. Ahora quisiera pasar un poquito a un tipo de crecimiento, que ese tipo de crecimiento también se da en empresas proveedoras, pero aquí quiero presentar un tipo distinto de crecimiento que suelen tener las empresas proveedoras y que se denomina participación de la billetera o share of wallet. ¿En qué consiste, no? Consiste en lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo. Tomemos la empresa FL Smith, que tiene una serie de adyacencias de participación de billetera. ¿Por qué? Porque vende equipos, tecnologías, repuestos, ¿en qué? En centrifugación y flotación, en chancado y molienda, en control de emisiones, en filtración, en flotación, en bombeo, en almacenamiento, y todos los años va aumentando elementos a su portafolio y va retirando otros. Si ustedes entran a la página web de algunas de estas empresas, incluso una de ellas tiene una figura que me parece muy interesante. Ustedes ven la entrada a una mina subterránea y dos trenes chiquitos de vagones, unos vagones que van entrando y otros que van saliendo. ¿Qué significa cada vagón? Es un nuevo negocio en el cual la empresa entra ese año y en el otro tren son vagoncitos de negocios que van saliendo. No es raro que estas empresas agreguen 10, 12, 15 negocios al año y vendan otro tanto y van reconfigurando su portafolio. ¿Qué están haciendo? Están haciendo la estrategia de participación de billetera. ¿En qué consiste? Bajo esta estrategia se trata de atender más compras de tus actuales clientes y luego expandir sus alternativas de compras. Es el caso de un banco, por ejemplo. Ustedes van a un banco, de repente a abrir una cuenta de ahorros, por decir algo, pero inmediatamente les ofrecen un crédito de consumo, les ofrecen una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario. ¿Qué es lo que quiere el banco? El banco quiere más negocio, quiere una mayor participación de tu billetera. ¿Está mal eso? No, está muy bien, es una estrategia. En la medida en que sea un servicio de alta calidad y que tú deseas tener, es una gran cosa tener mayor participación en la billetera para ambas partes, ¿no? De esta manera, además, se crea un vínculo con los clientes, lo cual aumenta la lealtad. Y en un momento les voy a explicar cuál es el enorme retorno que tiene la lealtad y la fidelización. Esos clientes pasan a formar el núcleo de la clientela. Entonces, FL Smith tiene ya un núcleo de clientes a los cuales les está vendiendo todos estos productos y les va a seguir vendiendo nuevos productos. Esos nuevos vagoncitos, que son nuevos negocios que entran cada año, se los va a ir vendiendo. Y los vagoncitos que venden
son negocios que pierden atractivo o que, digamos, en los cuales la empresa pierde interés porque su estrategia competitiva puede cambiar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la participación de la billetera? Primero, los costos de servir a esos clientes se distribuyen entre más compras. Los costos que tiene FL Smith de llegar a la mina X para venderle, digamos, bombas, no van a crecer exponencialmente para venderle también equipos de filtración, equipos de control de emisiones, o de chancado y molienda. O sea, los costos se distribuyen. También, en la medida en que haya un buen servicio, se incrementa la tasa de retención del cliente y el valor del cliente sobre su ciclo de vida. Esto lo conocen muy bien las empresas que hacen seguimiento a sus clientes y que hacen rentabilidad por cliente. Vamos a ver que la rentabilidad de un cliente fiel es enorme y les voy a presentar algunas cifras. Proporciona, por supuesto, la posibilidad de tener una relación más profunda con los clientes, ya que cada uno conoce mejor el negocio del otro. Por otro lado, es una barrera de ingreso, porque es una defensa competitiva frente a otros competidores, ya que incrementa los costos de cambio. ¿Qué son los costos de cambio? Es lo que el cliente tendría que invertir para pasar a otro proveedor. Eso lo conocen muy bien en las plantas, por ejemplo, de procesamiento, donde ya tienen todo su proceso articulado y diseñado para determinados productos químicos, y cambiarlo significaría recomponer la receta, y eso tiene un costo. O ya en otro campo, en los equipos, ya tienes tus repuestos, conoces cómo opera la empresa, de repente tienes equipos en consignación. Los costos de cambio son esos costos en los que la empresa tiene que incurrir para cambiar de proveedor. Otros ejemplos de empresas que usan esta estrategia tendríamos pues Autotech, Meso, Weir Minerals. ¿Es atractiva esta estrategia? Por supuesto. Hay evidencia, estudios, análisis que se han hecho que muestran que duplicar la participación en la billetera puede significar un incremento de 3 a 4 veces en la rentabilidad de la empresa. Por eso es que es tan interesante esta estrategia y por eso la usan mucho los proveedores. Veamos por qué crece tanto la rentabilidad. En un segmento de clientes, la rentabilidad crece. Este es un caso de una compañía de un banco que da tarjetas de crédito, y se ha medido cuál es la rentabilidad de aumentar 5% en la retención de clientes. El resultado de poder durante 10 años ir creciendo 5% la retención de tus clientes lleva a crear un valor económico adicional de 75%. Parece mucho, ¿no? Pero vea lo que empieza a ocurrir. Primero, el costo de adquirir nuevos clientes se reduce. Luego, vamos a tener cada vez nuevos negocios. Va a haber una prima por retención. Hay muchas mejoras que pueden tener un impacto en este crecimiento. Y finalmente vamos a tener ese crecimiento tan grande en la creación de valor para la empresa. El cliente te va a dar referidos, el cliente te va a permitir aumentar, profundizar el negocio en la billetera, etcétera, etcétera. Entonces, la lealtad es un gran negocio. Volvamos habiendo conversado sobre esta otra estrategia de participación en la billetera, hablemos ahora otra vez del concepto de crecimiento a partir del núcleo y crecimientos, digamos, de adyacencias, de medio alcance y lejanas. Otra vez, la estadística que se ha hecho sobre negocios y tasas de éxito de las empresas muestra que mientras más cerca del núcleo del negocio creces, tus probabilidades de éxito son mayores, y viceversa, mientras más te alejas, tus posibilidades de crecimiento disminuyen. Para llegar a lo más alejado, que es la diversificación.
Esto de la tasa de éxito de la diversificación es un clásico en estrategia, desde la época de Rumelt, donde se demostró que en Europa, Japón, en Estados Unidos, la estrategia de diversificación es la menos rentable, es la que menos rinde, por una serie de razones. Contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Cuando uno diversifica, uno espera que se va a diversificar el riesgo y por lo tanto su rentabilidad en el largo plazo crece. No, en realidad no ocurre así. Lo que se ha demostrado una y otra vez es que la estrategia de diversificación, en general, hay excepciones, hay empresas diversificadas extraordinariamente rentables y una de ellas la conocemos acá en el Perú, es el grupo Breca, ¿no? Una estrategia de diversificación extraordinariamente exitosa. Pero como regla general no funciona. Negocios en los cuales diversificas no te va tan bien. Y hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Las empresas mineras que hemos señalado al principio han terminado diversificando los negocios en los que habían entrado. Y donde les fue mejor fue en el núcleo de negocio. Entonces, mientras más te alejas del núcleo, más se reducen tus probabilidades de éxito. Incluso, como les decía, los porcentajes se han estimado en estos rangos. Crecimiento en el núcleo del negocio, 37% de éxito. Medio alcance, 28%. Una adyacencia lejana, 10%. Y diversificación, mucho menos. Tomémoslo muy en cuenta. El crecimiento rentable por diversificación es más difícil mientras más se aleja del núcleo del negocio. Hasta acá hemos venido hablando de crecimiento, crecimiento y crecimiento. Como les decía al principio, lo que nos interesa es ver el crecimiento rentable, o sea, crecer sostenidamente en ventas y crecer sostenidamente en márgenes de utilidad. Eso es lo que se llama un crecimiento sostenido y rentable. Es capaz de mantener periodos prolongados de crecimiento tanto en sus ventas como en sus utilidades, y ya siendo más exquisito, obtener una tasa de rentabilidad que supera el costo de oportunidad de los accionistas. Es decir, tu rentabilidad tiene que ser superior al costo de oportunidad. Si el costo de oportunidad es 10, tu tasa de rentabilidad tiene que ser mayor a 10. Si no, no habría un crecimiento rentable estrictamente hablando. Se hizo un estudio muy amplio. Suk y Allen, que son dos personas que han estudiado mucho este tema, estudiaron 2.035 empresas en 7 países. Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Japón. Dicho sea de paso, aquí en Gerens hemos replicado este estudio y hemos encontrado los mismos resultados, incluso más marcados que los que ha encontrado Suk y Allen. Pero les voy a presentar los resultados de Suk y Allen. Ellos definen el crecimiento sostenido y rentable de la siguiente manera. Primero, van a decir, una empresa tiene crecimiento rentable cuando logra una tasa compuesta de crecimiento real mayor o igual a 5.5% en ingresos y utilidades durante 10 años. Esto es durísimo, durísimo de alcanzar, dificilísimo de alcanzar, y estadísticamente van a ver que es bajo. Además, el retorno total del accionista menos el costo de capital debe ser mayor a 0. Es decir, tiene que haber un retorno mayor al del costo de oportunidad del accionista durante 10 años. Entonces, se define crecimiento rentable como un crecimiento tanto de los ingresos como de las utilidades durante un largo periodo de tiempo. Bueno, los resultados fueron estos. Del total de las empresas estudiadas, del 100%, solo el 27% pasó la primera prueba. O sea, crecer al 5.5% o más durante 10 años. La segunda prueba, que además se dé en crecimiento en utilidades, solo el 16%. Y la tercera prueba, que ese crecimiento además sea superior al del costo de oportunidad del capital, 13%. Es decir, una de cada 8 empresas logró crecimiento sostenido y rentable en esas 2.035 empresas, a pesar de que el 90% lo tenía como un objetivo estratégico. Entonces, el resultado es que pocas empresas logran implementar estrategias exitosas de crecimiento sostenido y rentable. Les dije que replicamos este estudio en el caso peruano y los resultados son similares, aún más marcados, aún más marcados. Solo para ilustrar, acá les quiero mostrar la aplicación de este concepto a una empresa minera muy conocida como es Southern, con data pública, data de la bolsa de valores. Aplicamos
aplicamos este criterio y vemos primero el crecimiento en las ventas. En la primera línea pueden ver el incremento en los ingresos anuales de Southern, ¿no? El año 2010, 5.149 millones, fluctúa, y el año 2018, 7.097 millones de dólares. Estamos hablando de una empresa enorme, 7.000 millones de dólares al año. ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento de los ingresos totales? Si vemos año a año, en algunos años ha sido un crecimiento enorme, 37%, 34%, en otros años cae, por eso hemos sacado un promedio. En promedio, entre el 2010 y el 2018, 8.8% de crecimiento anual promedio. Eso es crecimiento en las ventas. ¿Y cómo le fue en las utilidades? Las utilidades también son interesantísimas en esta empresa, ¿no? En el año 2010, 1.500 millones, en el año 2011, 2.300 millones, etcétera, etcétera. Nunca ha perdido dinero. En algunos años bajó bastante su rentabilidad, pero siguió, pues el año más bajo fue el 2015, 736 millones. ¿Cuál fue la tasa? La tasa de crecimiento de las utilidades, no la tasa de utilidades, la tasa de crecimiento, que es una prueba incluso más exigente. También fluctuó, el 2010 67%, el 2011 50%, los siguientes años cayó y finalmente en el 2018 111%. En promedio, otra vez para comparar el promedio, 14.8%. El ROE igual, el retorno sobre los activos, fluctúa en diferentes años, pero tiene un 28% de ROE durante todo este periodo de tiempo. Entonces, acá tenemos una empresa que durante un largo periodo de tiempo, en promedio, crece en ventas y crece en utilidades. La conclusión que se puede sacar de este análisis es que del 2010 al 2018, Southern tuvo un crecimiento sostenido y rentable, alcanzando una tasa de crecimiento anual de 8.8% y una tasa de crecimiento de las utilidades del 14%. Entonces, un poquito resumiendo en esta presentación, lo que hemos visto son estrategias de crecimiento de las empresas mineras y de las empresas de proveedores. Como pueden ver, hay una gama de estrategias que se pueden seguir, unas y otras pueden tener más o menos éxito, y es apasionante realmente estudiar las estrategias de crecimiento que siguen las empresas. Aquí voy a detenerme, más bien para ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Esta es la parte más interesante de estos webinars, donde podemos intercambiar algunas ideas. Adelante, Flora. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta entre la audiencia? Me parece muy interesante los casos que ha presentado, ¿no? Que ilustran cómo se crea, que se puede crecer en el núcleo y después en las adyacencias. Pero diríamos que es primero en el núcleo y luego en las adyacencias. Sí. Primero hay que consolidar el núcleo, fortalecerlo, y también va a depender un poco de cuán profundo es ese núcleo y cuán amplio es ese negocio base. Hay negocios base muy ricos, muy extensos, que pueden permitirle a la empresa años de crecimiento en el mismo núcleo, sin necesidad de buscar adyacencias. Son segmentos de mercado muy grandes en los cuales la empresa puede crecer. Pero hay otros casos en los cuales el núcleo es más pequeño. Entonces puede haber una empresa, por ejemplo, que está en el negocio del cobre, que es un núcleo muy grande, muy extenso, con mucha demanda y mucho potencial de crecimiento, y se puede mantener ahí muchos años sin necesidad de salir del núcleo. Es el caso de Volcan, que ha estado 70 años en el mismo núcleo. Ha estado expandiendo en el núcleo y muy tímidamente ha hecho algo de crecimiento por adyacencias, ¿no? Así es. Sí, gracias. Marina, adelante. Buenas noches, soy Marina Álvarez de Colombia, soy ingeniera de minas y metalurgia, trabajo para Cerro Matoso, minería de níquel en Colombia. Tengo una pregunta, ¿cuál es el tiempo prudente para que una empresa empiece pues a diversificar o expandir su núcleo en este caso? Bueno, no hay una regla universal, depende, justo como acabábamos de conversar, depende de la profundidad del núcleo de negocio en el cual está la empresa. Hay núcleos de negocio muy generosos, muy profundos, que te permiten crecer mucho tiempo en el mismo negocio sin necesidad de pensar en diversificar. Otro negocio muy interesante en el cual me encantaría estar es
la distribución eléctrica. La distribución eléctrica es un negocio que todos los años crece al ritmo de la población. Es un monopolio natural, o sea que si tú eres el distribuidor de una ciudad, tienes el monopolio y tienes los clientes asegurados. Si el crecimiento de la ciudad es 15%, tu negocio crece 15%, o 20%, o 30%, y más aún si tienes segmentos de clientes no atendidos. Entonces ahí tú puedes crecer mucho tiempo sin necesidad de buscar adyacencias. ¿Significa eso que te vas a olvidar de las adyacencias? No, puedes también buscar adyacencias para amplificar aún más ese tu negocio. Pero hay otros negocios donde el núcleo se agota muy rápidamente, tu nicho es muy pequeño. Entonces tienes ahí rápidamente, de repente en 2, 3 años, tienes que ir buscando adyacencias. Y no solo eso, de repente en 10 años se agota completamente ese negocio y tienes que migrar a otro. También se puede dar ese caso, ¿no? Qué gusto, Marina, que nos estés acompañando desde Colombia. Tenemos varios participantes, varios amigos y amigas muy buenos de Colombia. Gracias. Sí, es que este caso, ahorita que lo estaba relacionando a una empresa colombiana que está creciendo mucho, pero diría yo que bajo este concepto no sabría en qué se enfoca realmente. O sea, es una empresa que empezó produciendo coque, ¿cierto? Carbón coquizable, y de repente pues su dueño empezó a expandir como el negocio, empezó a ser operador minero, empezó pues obviamente lo que implica una operación minera, y sin abandonar el coque, por así decirlo, en diferentes partes de Colombia y también entrando incluso en la minería polimetálica. Pero yo hacía la pregunta porque digamos que aquí donde yo vivo, de hecho aquí en Cerro Matoso cerca, que está pues una de las empresas de ellos o una de las minas donde ellos iniciaron la explotación, en este caso de carbón, hoy en día, después de 3 años, tuvieron que cerrar una mina y abrir otra. Entonces uno diría, pero, o sea, entonces, ¿cuál es tu negocio? Porque a mí me pareció súper interesante que en el transcurso de los años, digamos que uno comienza como a tener referencias, oye, han crecido mucho, pues no solamente minería, han hablado pues de otro tipo de cosas, tanto así que hay como alrededor de 4 empresas alrededor del mismo dueño que él mismo ha hecho, pues así como usted decía, ha trabajado para la misma empresa, es decir, tenemos que transportar el carbón a los puertos. Ah, ok, creé mi empresa de transporte de las mulas hacia los puertos. Tenemos que crear, no sé, algo de ingeniería para construcciones, ¿cierto? Para nuestra infraestructura. Crearon una empresa para eso. O sea, crearon diferentes cosas, pero uno no sabe si eso realmente es exitoso o no cuando uno ve que cierran una operación o sea, y pues obviamente eso implica recorte de personal, pero asimismo también crece en otras partes, entonces uno no sabe si está siendo positivo o negativo. Claro, en realidad está muy interesante el caso que nos escribes y lo he visto en varios casos similares. Son generalmente negocios de oportunidad, negocios donde tú tienes un emprendedor muy proactivo, muy agresivo, que va creciendo sin hacerse la pregunta completa. Tiene un muy buen olfato y generalmente tiene caja, entonces ingresa a ese nuevo negocio e ingresa al otro, ingresa a negocios muy vinculados. Pero habría que hacer un análisis un poquito más detenido y preguntarse de todos esos 4 o 5 negocios que nos has escrito, ¿no? Operador minero, operador polimetálico, coque, ¿cómo le está yendo? ¿En cuál está creciendo? ¿En cuál tiene rentabilidad y en cuál no? De repente unos negocios están subsidiando a los otros. Tú mencionas que tuvieron que cerrar una de las minas y abrir otra. No sé si habrá sido en lo mismo. Entonces, eso refleja un crecimiento más intuitivo que un crecimiento más planificado y más predecible, ¿no? Hay muchos negocios que se abren y se cierran precisamente porque no se ha hecho un análisis adecuado. Y por ahí hay algunos casos, yo conozco algunos casos de empresarios intuitivos potentísimos que han crecido en 5 o 6 negocios a la vez y les está yendo bien en todos. Esos son los pocos casos que les he dicho de diversificación que funciona. Y cuando uno analiza más en profundidad, en la mayoría de estos casos, lo que ocurre es que en cada negocio
en cada negocio diversificado, hay un gerente que se convierte en el centro y en el punto focal y se maneja como si fuera un negocio enfocado en ese negocio. Entonces, no es que tiene 8 negocios diversificados, tiene 8 negocios enfocados en sus núcleos y bien manejados. Lo que pasa es que algunos empresarios que se sobreextienden no tienen ese cuidado y no tienen 8 negocios enfocados, tienen 8 negocios desenfocados y no suelen tener los resultados que estamos viendo acá y no suele irles bien. Y algunos de esos negocios se cierran. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, encantado. ¿Algún otro comentario o pregunta? Hola, buenas noches. Aquí Marcelo Benavides, financiero. Quería agradecer justamente la exposición, estuvo muy interesante y siguiendo también lo último que acabas de comentar, así como se acaba de analizar un poco las oportunidades y fortalezas en el crecimiento del negocio minero, como una idea también de investigación o exposición sería interesante y no de una manera pesimista, sino realista, también entender aquellas debilidades y amenazas que hace que una empresa minera que estuvo en un auge en crecimiento, tal vez con una capitalización de mercado muy interesante, tal vez entender y explicar por qué en un momento en ese crecimiento, posiblemente la capitalización de mercado y la operación de la empresa llega a decaer justamente por las distintas debilidades y amenazas que pueden surgir del entorno, ¿no? Eso por un lado, y bueno, también quería hacer una observación sobre este último caso de SUC, ¿no? Que se hablaba sobre el crecimiento anual compuesto de las ventas, utilidades y el retorno frente al costo de capital, y lo comparó con Southern Copper, pero ahí sí vi que entender que el crecimiento, el promedio de las utilidades es muy distinto a la tasa de crecimiento anual compuesto, ¿no? Y veía que las utilidades en el primer año era de 1.500 millones y el último año era de 1.500 millones, con lo cual no hubo un crecimiento anual compuesto como tal, pero sí un promedio del crecimiento de la tasa de utilidad que sí reflejaba un 18%, pero ahí la lectura es un poco distinta, ¿verdad? Frente a lo que Su quería explicar. Sí, sí, no, sí, muy buena observación, Marcelo. El caso de Southern se analiza con una métrica menos exigente que la de SUC, porque no es una tasa de crecimiento compuesta, sino es una tasa de crecimiento promedio durante ese periodo de tiempo. Además, por lo tanto, es una forma de medir distinta. Sí. SUC la midió tal como se las definió, se las expliqué, ¿no es cierto? Nosotros la hemos definido de esta otra manera. En la réplica que hicimos del estudio de Gerency aplicamos la misma métrica de SUC, pero los rangos los tuvimos que cambiar, porque las tasas de rentabilidad en el Perú, curiosamente, eran más altas que las del promedio que tienen ellos, porque nuestro mercado es mucho más peculiar en ese sentido, ¿no? Es una economía fragmentada, donde algunas empresas tienen grandes tasas de rentabilidad. Sí. Bueno, sobre el primer comentario que hacías de la capitalización de mercado, sí, me refería al caso de Volcan, que es un caso de una empresa que cotiza en bolsa. Esta es una empresa, como saben ustedes, que fue desarrollada por un minero, tuvo este gran crecimiento, pero poco a poco empezó a tener las inversiones de Glencore, 20%, 30%, 40%, y en un momento dado Glencore decidió comprar toda la empresa, y hoy en día ha pasado a manos de la empresa. La capitalización bursátil en un momento dado llegó a ese monto. Seguramente, considerando las inmensas reservas que tiene esta empresa en toda la zona del centro, justamente las capacidades que tiene, el conocimiento, la información, los derechos mineros y todo lo que se consideró en esa evaluación, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Encantado de dialogar con ustedes. El tema de ampliar la participación de la billetera, ¿no?, de las empresas, también me parece
un enfoque muy atractivo para poder buscar, digamos, nuevas oportunidades, ¿no?, de crecimiento. Sí, y esa es una estrategia que está, digamos, es aplicada por la gran mayoría de las empresas en todos los sectores, no solo proveedores mineros. Les he dado ejemplos de bancos, supermercados, Sí. todo tipo de negocio busca profundizar la relación de servicios con su cliente, porque las economías, el resultado económico de hacerlo es muy grande, ¿no? Ya no tienes que gastar en buscar, en identificar un nuevo cliente. Gastas menos en atender nuevos servicios a ese mismo cliente. Si el cliente está satisfecho, incluso te va a referir, te va a hacer referidos. Y en algunos negocios, en algunos tipos de negocios, incluso ese cliente va a estar dispuesto a pagarte más, porque se conocen tanto que casi tu producto es diferenciado y hecho a la medida. Entonces, ocurre eso. Es una estrategia muy atractiva de crecimiento. Sí. Recuerdo en el tiempo en el que, digamos, las tiendas Wong pertenecían a la familia Wong, ¿no? Había mucha literatura respecto a estudiar, digamos, el tema del nivel de fidelidad, ¿no?, de fidelización, y también cuánto representaba eso para la empresa. Exactamente. En el caso de los supermercados Wong, como digamos, en muchas cadenas de supermercados, se empezó a dar este fenómeno, participación en la billetera. Pusieron, bueno, además de todos los productos de supermercado, pusieron el negocio de bisutería, que hasta el día de hoy existe. Ustedes van a cualquier tienda Wong o Metro y hay un negocio de bisutería. Es un supermercado, ¿no? Es más billetera. Luego, en un momento, ustedes recordarán, Wong hizo una alianza con Interbank para poner agencias bancarias en los bancos. Participación de la billetera. Cuando finalmente el grupo Interbank puso su propio supermercado, bueno, tuvieron que salir, ¿no? Pero Sí. lo hicieron. Entonces, sí, los supermercados y en general todas estas tiendas de ferreterías grandes, macroferreterías, también aplican participación de la billetera muy científicamente, muy sistemáticamente, ¿no? Estudian mercados, estudian tasas de crecimiento y van orientando por ahí su estrategia de comercialización y de expansión. Ok, muy bien. Gracias. Regresando a la minería, que es el tema que nos convocó. Sí, quería preguntarle a la audiencia si tienen alguna pregunta para el doctor Gallegos. Y en todo caso, alguna pregunta para mí, porque les quería recordar a quienes se unieron un poco tarde a la reunión, que al inicio hemos estado explicando cómo es la metodología y los temas específicos del Diplomado de Gestión Estratégica, que este año empezará el 18 de agosto, y que tiene, digamos, muchos temas distintivos, como el desarrollo de trabajos aplicativos que se llevan bajo el brazo como un tema tangible del paso por el diplomado, así, en el que trataremos temas tan interesantes como los que el doctor Gallegos nos ha presentado esta noche. ¿Sí? ¿Alguien en la audiencia, por favor, que querría comentar algo? Ya sabemos que algunas personas están viéndonos desde fuera y quisieran tener, digamos, estar en modalidad virtual. Hay una persona que ha comentado que le interesaría ser presencial. Invito a todos los demás que todavía no se han pronunciado en qué preferencia tendrían sobre el tipo de clases. Porque van a ser al mismo momento quienes estén en el aula física como los que estén a distancia, que van a poder escuchar al mismo profesor y participar de la clase. Me parece que no hay quien se anime. Ok, entonces aquí dejaremos nuestra conversación y seguiremos en otro momento. Muchas gracias, profesor Gallegos. Muchas gracias también. Gracias Buenas noches. por haber Tengan compartido una su tiempo semana con muy nosotros. agradable. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.